Re 0. Volumen 2, segundo arco. La semana turbulenta, parte 1. Capítulo 4. Un juego de las traes mortal. Mirando hacia atrás en sus recuerdos de los 4 días, Subaru llegó a una conclusión. Entonces, cuando volví la primera vez, fue el debilitamiento lo que provocó la muerte mientras dormía. Mientras Subaru esperaba la mañana, había sido asaltado por un frío y una somnolencia insoportables. Esa sensación de haber perdido su fuerza física y mental fue lo suficientemente fuerte como para acabar con su vida en poco tiempo. Alguien golpeado por eso mientras estaba dormido e indefenso simplemente nunca despertaría. ¿Pero qué pasa con el sonido de la cadena? No pudo encontrar ninguna conexión entre ese sonido de cadena y su hipótesis de debilitamiento. Era un sonido específico de largas y pesadas cadenas de metal. Esa era probablemente el arma mortal que había cortado un trozo de Subaru. El solo hecho de recordar la lesión hizo que las partes perdidas de su cuerpo palpitaran y se entumecieran. Aunque su cuerpo no lo había experimentado, su alma rechazaba el recuerdo. Entonces, hubo un atacante. ¿Entonces? No es que sepa si el debilitamiento y la cadena fueron obra de la misma persona. Lo que había averiguado esta vez solo fue suficiente para juzgar que había un perpetrador. Alguien había atacado la mansión Roswell la cuarta noche. El nombre de Subaru estaba en la lista de lamentables víctimas. No sabía si había otros residentes de la mansión en ella. Si estoy incluido, probablemente sean todos. Sin duda relacionado con la candidatura real de Emilia, al igual que en la muralla. Pero habiendo pensado hasta ahí, Subaru se llevó las manos a la cabeza. Había llegado a comprender que habría un ataque contra Emilia y los demás. Eso fue un éxito. Pero incluso si lo sé, no tengo ninguna prueba para explicarlo, y soy demasiado verde para tener alguna forma de detenerlo. Se podría decir que el problema con Regreso por la Muerte era que no tenía forma de explicar la información que obtuvo antes de morir. Eso fue doble para una predicción de un ataque a la mansión. Incluso si consiguiera que Roswell tomara contramedidas, no ayudaría si el atacante cambiara sus planes. Más allá de eso, existía la opción de ahuyentar al atacante él mismo, pero la baja capacidad de combate de Subaru y la ignorancia de las capacidades del oponente lo descartaban. Probablemente terminaría como la última vez, él llorando como un bebé mientras lo matan a golpes. Soy demasiado patético. Además, no vi la cara ni el arma del oponente. La muerte total de un perro, caray. No podía empezar a planear cómo ahuyentar a un oponente del que no sabía nada. Beatriz, sentada en el medio de la habitación mientras Subaru caminaba alrededor de ella en círculo, habló con mal humor desde el fondo de su corazón. Eres tan lóbrego que podría morir. Ya sea parar ahora o te mandaré volando. Elige. Subaru miró hacia atrás ante la mirada peligrosa que Beatriz le estaba dando e inocentemente sacó la lengua. Lo siento. Pero por alguna razón, hacer que algo más que mi cabeza gire hace que mi cabeza también gire. Así que déjalo pasar, ¿vale? Después de todo, somos amigos. ¿Existe tal relación entre nosotros?, me preguntó. Después de todo, ¿solo nos hemos visto 2 veces? El corazón habla más que las palabras. Quiero decir, me dejaste entrar aquí. Supongo que atravesaste el pasaje tú solo. Es realmente increíble. Como es habitual, Beatriz no ocultó en absoluto su hostilidad hacia Subaru. Subaru se dirigió al archivo de libros prohibidos la mañana en que se despertó, sintiéndose salvado por su comportamiento frío una vez más. Había tenido la intención de pasar por todo de nuevo, pero después de todo, ser tratado por Ram y Rem como un completo extraño era difícil. A diferencia de la última vez, se había disculpado apropiadamente cuando salió de la habitación, pero realmente era el único lugar al que podía aferrarse. Bueno, no te causaré ningún problema. Tomemos un poco de té y tomemos las cosas con calma. No haremos tal cosa. Realmente eres irritante.
Las comisuras de los labios de Beatriz se torcieron con molestia mientras jugaba con uno de los rizos de su cabello. Al ver a Beatriz así, Subaru de repente tuvo un pensamiento. Ahora que lo pienso, no lo pareces, pero eres una usuaria de magia, ¿verdad? Tu elección de palabras me ofende. ¿No me asociarás con imbéciles de segunda categoría? No tienes muchos amigos, ¿verdad? ¿Cómo pasaste de ese tema a este? Me pregunto. Yo tampoco tengo amigos, así que me di cuenta, pero eso no es bueno para ti. Ser tan prepotente a una edad tan temprana te afectará más adelante en la vida. Deberías ajustar eso ahora mientras puedas. Sintiendo la mirada del rostro enrojecido de Beatriz, Subaru tosió para aclarar el aire. Había algo que Subaru realmente quería preguntarle a Beatriz, la usuaria de magia con expresión insatisfecha en su rostro. Y eso fue. ¿Existe magia para debilitar a alguien y matarlo mientras duerme? Subaru quería aclarar si el debilitamiento que le infligieron fue por magia en lugar de veneno o enfermedad. En retrospectiva, sospechaba que el terror y el letargo que asaltaban todo su cuerpo habían sido causados por magia. Para empezar, no conocía ninguna enfermedad de aparición tan rápida que te debilitara y matara en cuestión de horas. Incluso si fuera otro mundo, todavía era un poco difícil de creer. Había pensado en el asesinato mediante veneno, pero no podía apostar bien. Cuando agregaste el hecho de que alguien había matado a Subaru a golpes, atacar tanto con veneno como con armas simplemente no tenía ningún sentido. Al escuchar la pregunta de Subaru, Beatriz levantó las cejas y se encogió de hombros mientras respondía. Esas cosas existen. Lo hacen, ¿eh? Está más cerca de una maldición que de un hechizo, supongo. Los chamanes se especializan en tales artes, según conviene a su naturaleza tortuosa. Desconcertado, Subaru añadió la nueva profesión de chamán a su léxico mientras Beatriz levantaba un dedo y daba más detalles. Los que maldicen, o chamanes, provienen de la nación de Gusteco, al norte, y practican una rama de la magia y el espiritismo. Todos son tipos inútiles incapaces de usar sus talentos para algo mejor, supongo. Pero ¿cómo se puede llamar inútil a alguien que puede matar a otra persona con una maldición? Porque eso es todo lo que pueden hacer. Las maldiciones no sirven más que para infligir daño a otros. Supongo que por eso son los más mezquinos de todos los practicantes de maná. Al parecer, la aversión a las artes oscuras estaba tan arraigada que Beatriz no pudo ocultar su disgusto. Subaru tampoco estaba tratando de defender las maldiciones. Simplemente ansiaba toda la información que pudiera obtener, visiblemente empujándola a obtener más. ¿Entonces las maldiciones pueden hacer cosas como las que dije antes? Creo que pueden. ¿Pero no existen métodos más simples que una maldición, me pregunto? ¿Más simple? Creo que ya lo has experimentado. Cuando Subaru inclinó la cabeza, Beatriz giró la palma de su mano hacia él con una sonrisa cruel. La sonrisa malévola que de ninguna manera le convenía a una niña pequeña, le dio a Subaru una pista del verdadero significado de sus palabras. ¿Quieres decir que podría haber muerto por esa cosa invasiva de drenaje de maná? El maná es la fuerza de la vida misma, supongo. Si hubieras seguido drenándote con tanta fuerza, podría haberte debilitado hasta que murieras. Es un método mucho más fácil y confiable que depender de un chamán. Entonces esa cosa que usaste en quiero decir, el primer día. ¿Te refieres a un desliz si estaba perdido? Me contuve porque tener tu cáscara aquí sería demasiado problema, supongo. No digas cáscara. Parece que soy un insecto. El propio Subaru se preguntó por qué sentía tanta tranquilidad allí, cuando Beatriz realmente pensaba en él como nada más que eso. No me digas que fuiste tú quien me mató. Sería más pacífico si te hubiera matado y no estuviéramos teniendo esta conversación. Desafortunadamente, estoy bastante ocupada. Me falta tiempo para molestarme en matarte, supongo. Beatriz se llevó las manos a la espalda y pasó junto a Subaru para pararse frente a la estantería.
El dobladillo de su traje gótico de Loli tembló mientras la niña se estiraba, tratando de llegar a un lugar un poco más alto de lo que podía alcanzar. ¿Cuándo? Es este. El que está al lado. Dámelo ya. Sí, sí. Subaru tomó el tomo inesperadamente grueso de la estantería y se lo entregó a Beatriz, cuyas mejillas estaban hinchadas. Beatriz mantuvo una mirada hosca mientras aceptaba el libro, sin decir una sola palabra de agradecimiento mientras se sentaba en un taburete en el centro de la habitación. La había visto varias veces así en el archivo de libros prohibidos. Probablemente le sentaba mejor que una silla de verdad. ¿Qué tipo de libro estás leyendo, de todos modos? Uno que contiene un método para expulsar a un insecto de una habitación. Un insecto en un archivo, Suena horrible. ¿Qué tipo? Tiene grandes ojos negros y una boca sucia. Además, tiene una opinión bastante alta de sí misma. Eso es bastante específico para un insecto. Ahí. Miró alrededor del área, pensando en alejarlo de inmediato si podía. Mientras Subaru se giraba alrededor de su cuello, sus ojos se posaron en el libro una vez más. Beatriz dijo, «Gem. ¿Todavía hay algo que quieras?», me preguntó. Si no, ¿podrías irte? Bien, ¿ese drenaje de maná es algo que cualquiera puede hacer? Me pregunto si me siento menospreciada. En esta mansión, solo Puki y yo podemos realizar tal hazaña. Incluso Rosual no puede. Pensé que dijo que podía hacerlo todo. Entonces Rosual se estaba entregando a la vanidad. Eso o drenaje de maná era una habilidad inesperadamente rara dada la simplicidad de su efecto. De todos modos, no vayas a secar demasiado a la gente, ¿de acuerdo? Especialmente a mí, tengo mucha falta de sangre en este momento, por lo que me debilitaría y moriría con bastante facilidad. Porque la carne fue toda restaurada pero la sangre no. Bueno, de todos modos no tenía la obligación de llegar tan lejos. Ante la declaración de Beatriz, hecha con un encogimiento de hombros, Subaru inclinó la cabeza y dijo, La gramática que acababa de utilizar implicaba algo bastante extraño. Por la forma en que dijiste eso hace un momento, sonó como si tú cerraras mi herida. No me digas que eres tan mezquina como para atribuirte el mérito del trabajo de Emilia. Esa niña a medias carece del poder para curar una herida mortal. Ella y Puki detuvieron la hemorragia, pero yo curé la herida. ¿Qué hay con ello?, me pregunto. Estoy realmente muy en conflicto aquí. Las circunstancias de la recuperación de Subaru habían quedado expuestas de una manera muy inesperada. Subaru había estado absolutamente seguro de que Emilia había curado sus heridas tal como lo había hecho en el callejón anteriormente, pero, aunque entrecerró los ojos con sospecha y puso una expresión de duda, Beatriz permaneció impasible. Salvo que fuera una mentirosa de excepcional descaro, no había duda de que la verdad era tal como había dicho. Lo que significa que Beatriz fue. Entonces eres una gran mentirosa. Mucho descaro tienes ahí. Personalidad de fondo. Y tienes bastante descaro para no aceptar cortésmente la generosidad de los demás. La grosera declaración de Subaru y el grito enojado de Beatriz resultaron en una competencia de miradas entre ellos, una que Beatriz finalmente resolvió enviando a Subaru volando hacia atrás con magia, hasta que se estrelló contra una pared. Mientras Subaru rebotaba en la pared y rodaba cabeza abajo ante ella, Beatriz acarició lentamente uno de sus largos rizos. ¿Podrías finalmente irte?, me preguntó. Tus manos ya no tiemblan, por lo que parece que has dejado atrás tus miedos. Entonces te diste cuenta, Estabas tratando de ocultarlo, supongo. Me ofende que hayas intentado jugar conmigo de esa manera. Beatriz soltó un resoplido aburrido y ahuyentó a Subaru con la mano como si fuera un insecto molesto. Sus palabras y cómo levantó su mano ante el rostro de Subaru hicieron que sus dedos se olvidaran de temblar. Había muerto un total de 5 veces hasta el momento, pero ciertamente no estaba acostumbrado. Todo lo contrario, ¿cuántas más veces moría?
Más la experiencia acumulada hacía que sus rodillas temblaran por el miedo crudo de volver a experimentar la muerte. Eso se duplicó porque la causa de la muerte fue asesinato en primer grado. A su regreso, el corazón de Subaru crujió por la desesperación. Seguramente nadie podría culparlo por su coraje de no llegar a las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Supongo que ya no hay tiempo para excusas. Hombre, no eres nada agradable. Suspirando para alejar las últimas telarañas, Subaru se levantó y se acercó a la puerta del archivo. Subaru miró hacia atrás y le hizo una sonrisa amarga a Beatriz, quien ni siquiera lo miraba. Lo siento, pero gracias. Nos vemos la próxima vez. Te quitaré más maná la próxima vez, así que podrías simplemente mantenerte alejado, me pregunto. Sus ojos permanecieron fijos en su libro mientras lo ignoraba verbalmente. Sintiendo la actitud de Beatriz impulsándolo a seguir adelante, Subaru giró la perilla y se deslizó por el pasaje. Entonces. Espera, el insecto de antes, no me digas que te refieres a mí. ¿Quieres irte no de pie sino por el aire, supongo? Y así salió volando del pasaje. En el jardín, la chica de cabello plateado lo miró. ¿Puedo preguntarte si estás bien? Solo esa bondad cura mis heridas. Eso no es mentira. Subaru dejó caer sus hombros mientras hablaba. Enviado volando por la magia de Beatriz, Subaru había sido embestido a través del pasaje y disparado desde una ventana de la terraza del segundo piso que daba al jardín, cayendo sobre un macizo de flores debajo. Casi había muerto a causa de una disputa doméstica. La teoría de que ella me mató es cada vez más convincente. Creo que Ren fertilizó ese macizo de flores con estiércol ayer. Vaya, regla de los 3 segundos. Después de haber sido arrojado al macizo de flores durante más de 30 segundos que 3, Subaru saltó. Intentó desesperadamente quitarse el barro, y tal vez otras cosas además del barro, mientras estaba frente a Emilia a una distancia extrañamente cercana. No cuenta. No cuenta, ¿verdad? Eso fue ayer y todo. Bueno, piénsalo así, cuando la mala suerte te acompaña, la buena suerte no está muy lejos. Y Emilia ya está en modo consolación. Mientras Subaru secaba las pequeñas lágrimas con su manga, Emilia, con una sonrisa amarga en su noble rostro, debió sentir lástima por él mientras tocaba el colgante entre sus pechos. Puck, despierta. El cristal verde brilló ligeramente, respondiendo al llamado de Emilia. La luz formó primero los contornos, luego la imagen completa de un pequeño gato que se materializó y descansó en la palma de Emilia. El pequeño gatito estiró pesadamente su cuerpecito, como si estuviera bostezando. Buenos días, Lia. Subaru ya está despierto. Buenos días, Puck. Lamento despertarte de repente, pero ¿podrías lavar a Subaru, por favor? Puck, observando con un ojo como Emilia hacía su petición, de repente exclamó mientras miraba en dirección a Subaru. Mirando la apariencia cubierta de barro de Subaru, asintió, aparentemente de acuerdo con la petición de la chica. Entonces es hora de bañarse. Allí. Baño es decirlo suave. Yo. Vaya. Cuando Puck extendió ambas manos, la deslumbrante y pálida luz que provenía de ella se convirtió en una gran cantidad de agua al momento siguiente, golpeando la parte superior del cuerpo de Subaru con una fuerza increíble, limpiando todas las impurezas del mundo. Ese es un cañón de agua. Vaya, le perdí un poco el equilibrio. Con el cuerpo de Subaru girando debido a que la parte superior de su cuerpo estaba bañada en agua, Puck ajustó el flujo de agua en la otra dirección con demasiado empuje. Subaru no pudo resistirse a ser girado de derecha a izquierda, dando vueltas y vueltas. ¿Ves? Estás todo limpio ahora. ¿No es bonito? Cuando juegas conmigo así, mi corazón da vueltas y vueltas. Subaru, sentado en un trozo de hierba empapado, estaba aturdido y sus ojos todavía daban vueltas.
Se secó la cara con la manga empapada y de alguna manera se levantó a pesar de su estado tambaleante. Hombre, si eres tan rudo, empezaré a pensar seriamente que eres el culpable. No estoy seguro de que sospechan de mí, pero estoy profundamente herido. Nia. Mientras el pequeño gatito flotaba en el aire, fingiendo estar molesto, Subaru presionó un dedo en su estrecha frente y lo giró hacia Emilia mientras gritaba. De alguna manera, esta fue la reunión más frívola y maravillosa que había tenido hasta ahora. Dejando de lado que Emilia debería haber corrido entre lágrimas, para saludar a Subaru cuando revivió de una herida mortal. Se preguntó qué debería decir como primer paso para resolver la situación. Bah. Baja. Lo siento, no puedo. Ja, ja, ja. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Me duelen los costados. Voy a morir. De repente Emilia, incapaz de aguantar más, se echó a reír, ahuyentando todas sus preocupaciones. Cuando Emilia señaló a Subaru, que parecía una rata ahogada, su expresión normalmente ordenada se vio invadida por la alegría. La reacción inesperada hizo que Subaru mirara a Puck, que flotaba justo al lado de su cara. Bueno, mi mala impresión inicial ha desaparecido. Gracias por la ayuda, papá. En respuesta a la descarada sugerencia de Subaru, Puck infló su pecho con altivez. ¿A quién llamas, papá? No tendrás a mi hija tan fácilmente. Al escuchar esto, la voz fuerte y risueña de Emilia llenó todo el jardín. Habiendo terminado su risa, Emilia estaba mirando a Subaru mientras hablaba. Escuché que Ram y Rem se dirigían al jardín, pero llegan un poco tarde. Emilia todavía se estaba limpiando los vestigios de las lágrimas de sus ojos por reírse tanto. Subaru, el principal culpable, jugó con Puck en el medio de su mano. Entonces, cuando dices que llegan tarde, ¿puedo entender que has estado esperando aquí por mí? ¿No es al revés? Es cierto que debería agradecerte, y si me moviera sin pensar, podríamos perdernos entre nosotros y no quiero eso, pero es solo coincidencia que me quedé aquí contigo. Cierto, es solo una coincidencia, Subaru. Ella me hace alargar mi preparación por una razón tras otra, y les habla a los espíritus inferiores sobre las mismas cosas una y otra vez. Ella dice que todo es solo una coincidencia. Como de costumbre, justo cuando Emilia estaba en medio de una autodestrucción total, Puck echó más leña al fuego. Dios, Puck. Ella debería ser honesta consigo misma. Eso es algo lindo acerca de Lía, sin embargo, ¿no crees, Subaru? Oh, definitivamente. Todo en Emilia Tan es la estrella más brillante de mi cielo. Ahora Subaru se está burlando de mí. ¿Y qué es ese, Tan? ¿De dónde vino eso? Finalmente estaba expresando algunas dudas sobre la forma en que él le hablaba. Hasta la última vez, era un tema que Emilia había logrado dejar pasar. Subaru se llevó una mano a la barbilla e hizo lo que sonó como una especie de risa diabólica. Es una muestra de mi cariño. Es como Puck te llama Lía. Una manera de que dos personas demuestren lo cerca que están el uno del otro. ¿No es que recuerde haber sido tan cercano a ti? Vaya, esa afirmación duele un poco, ¿sabes? Estaba haciendo una especie de pago inicial. Estoy totalmente planeando tener una relación con Emilia Tan que vaya de la mano con los apodos. ¿Está bien? Al menos, esperaba acercarse lo suficiente a ella dentro de algunas noches como para que ella lo perdonara por ello. El rostro de Emilia expresó sorpresa ante el fuerte acercamiento de Subaru, luego sus mejillas se enrojecieron un poco. Bien. Lo aceptaré. Oye, no me mires así. Pensé que me ignorarían. ¿Cuál es esa reacción positiva? Explique esto, señor Puck. Cuando Emilia giró la cara, Puck se sentó en su hombro y se retorció el bigote. Mi hija no tiene muchos amigos, por eso que la llamen con un apodo íntimo la hace feliz. En pocas palabras, ella es fácil.
Subaru exclamó sorprendido, mi protagonista es fácil. Pensó que simplemente había escalado un muro traicionero, pero de repente comprendió que era más. Continuó, pero todavía estamos muy separados, necesito aprender un poco más sobre todo este asunto de la nobleza. ¿No podrías mencionar algo de lo que realmente no quiero hablar? Solo quiero llegar a un acuerdo sobre MHE, mayormente hermosa Emilia Tan. Oh. Subaru presionó a Emilia con tontería cuando abruptamente miró hacia la mansión y entrecerró los ojos. Emilia siguió la mirada de Subaru, inclinando la cabeza mientras observaba a las gemelas salir de la mansión. Ram y aunque es demasiado pronto para hacer la hora del desayuno. La imagen de la luz del sol reflejándose en su cabello plateado pareció arder en los ojos de Subaru, mientras confirmaba que los eventos estaban sucediendo. Era el momento del regreso de Roswal. Las gemelas simultáneamente inclinaron sus cabezas ante ellos. Hablaron con el mismo efecto estéreo que había escuchado muchas veces. El maestro Roswal, Lord de la mansión, ha regresado. Por favor, vengan con nosotros. Subaru observó a Emilia asentir con la cabeza, mientras se giraba hacia las gemelas con una mano presionada casualmente en su trasero. Hermana. Desde la última vez que lo vimos, se ha convertido en una rata ahogada en el barro. Rem. Desde la última vez que lo vimos, nuestro invitado se ha convertido en un trapo sucio y manchado. Subaru hizo una sonrisa de dolor ante sus agudos comentarios mientras miraba hacia la mansión. Se cambiaría de ropa, se arreglaría y se dirigiría a encontrarse con Roswal para comenzar de nuevo. Porque esta vez tenía la intención de adoptar un enfoque completamente diferente al anterior. Y así, su primera semana en la mansión de Roswal comenzó en serio por tercera vez. Para este tercer bucle, Subaru quiso hacer hincapié en la recopilación de información. Mis palabras claves son magia y cadena, pero eso no me dice nada todavía. Lo único que sabía con seguridad era que alguien atacaría en plena noche del cuarto día. Bajo las circunstancias actuales, si le dijera a Roswal y a las demás, sin duda lo ignorarían. Subaru simplemente no pudo explicar de dónde obtuvo su información. Subaru incluso podría ser sospechoso de ser uno de los asesinos dispuestos contra ellos. Si al menos tuviera una descripción física del atacante, las cosas podrían ser diferentes, pero es por eso que tengo que dedicar este tiempo a reunir información. Si las condiciones de regreso por muerte son las mismas que antes. En el circuito de la capital real, había muerto 3 veces y logró un gran avance en la cuarta. Si las cosas fueran como antes, podría regresar una vez más. Así que esta vez reuniría la información que necesitaba para lograrlo en la cuarta vez. Para ser honesto, no me gusta elegir un plan que implica darse por vencido desde el principio. Sin embargo, como sus opciones eran muy limitadas, tuvo que resignarse a algunos sacrificios. En cualquier caso, no tenía intención de desperdiciar su oportunidad. Fue la diferencia entre decidirse a rehacer todo y apuntar desde el principio a superar el desafío. Esta vez, se concentraría por completo en salir del círculo. Para eso, tuve que decirle a Puck debajo de la mesa que mantuviera a Emilia a salvo. Mientras jugaba con Puck en el jardín, Subaru le susurró a Puck que prestara atención a los alrededores de Emilia. El pequeño gatito podía leer la mente. Subaru pensó que sabría que la seriedad de Subaru no era mentira. Hice las cosas bastante vagas, pero él parece realmente protector con Lia. Después de todo, le había dado una cálida recepción a la insistente sugerencia de Subaru. Ahora podía asumir que Emilia estaría relativamente a salvo. No fue mucho, pero alivió un poco la carga sobre sus hombros. Después de eso, están Roswal y la Loli. Pero después de eso, ¿qué? Subaru se rascó toda la cabeza, se arrancó un cabello, se pellizcó la pluma debajo de la nariz y estiró la espalda. Le dolía la cabeza por los difíciles dilemas. Dicho esto, tenía que hacer todo lo que pudiera. Si era posible, quería que Ram y
y por supuesto Rosual y Beatriz también, pasaran esos 4 días de manera segura. Tenía sus razones para no postularse, sin importar cuán formidable fuera el desafío. Mi concentración simplemente no es suficiente. ¿Qué hacer? ¿Eh? Mientras se recostaba en su silla, hizo un crujido cuando escuchó una voz desde afuera. Perdóneme, querido invitado. Más rápido de lo que Subaru pudo responder, la puerta se abrió y vio a una sirvienta de cabello rosado, Ram. Subaru levantó una ceja cuando Ram entró con una taza humeante en una bandeja en sus manos. Oh, querido invitado, ¿realmente estás estudiando? Eso es súper grosero, ¿sabes? ¿Soy una especie de invitado real en este momento? Querido invitado, usted es el tipo de invitado conocido como aprovechado. Con un aspecto tranquilo y sereno, Ram entró en la habitación y empezó a servir té. Observando desde un lado mientras ella trabajaba, Subaru no pudo ocultar su amarga sonrisa ante sus palabras. Un invitado y un aprovechado, pensó que los términos encajaban muy bien. Aquí tienes, querido invitado. Oh, gracias. Caliente, caliente, caliente. Cuando tomó la taza y miró dentro de ella, vio vapor saliendo de la superficie del líquido ámbar caliente. El té de este mundo era el más parecido al té negro en apariencia y sabor. El rico aroma era igual de fácil de disfrutar. La actitud de Ram fue muy directa, pero era extraño que hubiera venido a servir té de esa manera. Mientras observaba los pulidos movimientos de Ram, Subaru probó lentamente el té que le habían ofrecido y asintió. Realmente sabe horrible. Esta mansión sirve té con hojas de la más alta calidad, lo que hace eso toda una declaración. Si sabe mal, sabe mal. Simplemente no puedo pensar en nada más que en té negro. Sabe a planta. Ram observó fríamente el ceño fruncido de Subaru mientras se servía el té que había traído, como si fuera la cosa más normal del mundo, sentándose en la cama y estirando las piernas sin preocuparse. No tengo palabras para las agallas que tienes al holgazanear frente a un invitado. Creo que usted fue quien dijo que lo tomáramos con más calma, querido invitado. Hago esto solo para responder a su solicitud. Debería agradecerme. Sin embargo, ¿esto es incluso más agresivo que antes? Subaru expresó sus quejas mientras se hundía en su silla e hizo un sonido fuerte. Ram escuchó ese sonido mientras se mojaba la lengua con té negro y finalmente le dio a Subaru una mirada de reojo. Y, querido invitado que se va en 2 días, ¿ha hecho algún progreso? Subaru estalló en una pequeña y amarga sonrisa mientras escuchaba su discurso excepcionalmente seco. Ya era la segunda noche desde que había comenzado el tercer bucle. En esta tercera vez, Subaru había sido tratado en la mansión como un invitado, una gran diferencia con respecto a antes. Eso fue porque Subaru había pedido tanto en ese primer desayuno. Ahora que lo trataban como un invitado, Subaru tenía su propia habitación, y Rem y Ram se turnaron para atenderlo, mientras él continuaba con el estudio del idioma que había comenzado la última vez. Todo fue para justificar su salida temporal de la mansión sin crear revuelo. Estaba formando planes en su cabeza mientras sus dedos continuaban copiando escritura y casi automáticamente. Sus movimientos eran lo suficientemente robóticos como para hacer que a uno se le revolviera el estómago, pero en realidad no se le metía nada en la cabeza. Siempre eres así de malo o tu tonta cabeza no puede concentrarse. Tener el valor de decirle eso a un entusiasta de la literatura como yo. ¿No te inspira verme darlo todo en este escritorio? Una declaración grosera que coincide con una escritura tan descuidada. Me horroriza que se llame a sí mismo un entusiasta de la literatura, querido invitado. Esta es la primera vez que veo a una sirvienta hablar con sus invitados como lo haces tú. Ram ignoró cortésmente la resentida declaración de Subaru y hojeó con aparente interés las páginas llenas de caracteres. Incluso con la distancia tan cerca, él la fulminó con la mirada mientras observaba el costado de su rostro, incapaz de evitar la sensación de que le retorcían las entrañas. A diferencia de las ocasiones anteriores en las que Subaru había sido tratado como un sirviente, esta vez había tenido poco contacto con Ram.
Más allá del tiempo que pasó persiguiendo a Emilia, se había quedado principalmente en su habitación escribiendo caracteres como este. Aunque de vez en cuando se tomaba algo de tiempo para burlarse un poco de Beatriz. Así que la distancia entre Rem y él mismo se sentía mucho mayor que cuando lo trataban como a un sirviente. A pesar de eso, aquí estaba Ram visitando a Subaru en su habitación, pasando tiempo con él y hablándole como un amigo muy directo. No pudo evitar encontrarlo extraño. Si no dejas de mirarme así, le abofetearé, querido invitado. Oye, la única que hace que el interior de mi cabeza se ponga rosado es Emilia. Oh, es cierto. Tratando de desviar su inquietud mientras desviaba la mirada, dejó a un lado el té y tomó un libro con la contraportada hacia arriba. Este era el libro ilustrado que estaba usando como material de aprendizaje. Finalmente pudo entender a los caracteres. En otras palabras, quiero que todo este estudio parezca que me llevó a alguna parte. Solo contiene historias comunes que deberías avergonzarte de no saber. Necesitas dominar la escritura y básica antes de llamarte entusiasta de la literatura. ¿Te molesta tanto llamarme así? Ram no respondió a la pregunta de Subaru mientras se vertía el contenido restante de su taza en la garganta. Luego tomó la taza de Subaru. Espera, ¿vas a beber todo el té que trajiste aquí? No lo necesitas si pones esa cara cuando lo bebes. Al menos lo disfrutará alguien con una lengua que funcione correctamente. Te lo dije, simplemente no puedo quitarme ese sabor a planta de mí. Oh, no importa. Me concentraré en este libro, para que puedas matar el tiempo o distraerte, lo que quieras. Subaru hizo un gesto brusco con la mano antes de inclinarse hacia adelante en su silla y abrir el libro de imágenes. Primero vino el prefacio del autor y el índice, después vino el cuerpo, escrito en los caracteres a los que ahora se había acostumbrado. Veamos, hace mucho, mucho tiempo. Entonces los cuentos de hadas comienzan de la misma manera en todos los mundos. Aceptó con extraña facilidad mientras continuaba leyendo la historia. El hecho de que estuviera en un libro ilustrado significaba que la historia era excepcionalmente concisa, con una introducción, un cuerpo y una conclusión claramente definidos. Se dio prioridad a la comprensión a nivel infantil, y se utilizaron imágenes precisamente donde había espacio para la imaginación. Por cierto, si uno le preguntara a Subaru qué cuento de hadas le gustaba más, respondería, El demonio rojo que llora. Si uno le preguntara a Subaru qué cuento de hadas odiaba más, respondería, El demonio rojo que llora. Es como un final feliz y un final amargo que te golpean al mismo tiempo. ¿Por qué no puede ser que todo sea feliz para siempre? Perdón por entrometerme en tus pensamientos profundos, pero ¿terminaste de leer? Ya terminé de leer. Las cosas que iban en contra del sentido común eran divertidas, así que fue más interesante de lo que esperaba. Supongo que para ti esa es la cultura de otro mundo. Quizás debería traer cuentos de hadas de mi propia tierra también, como ¿El demonio rojo que llora? ¿El demonio rojo que llora? Subaru estaba murmurando sobre los problemas de derechos de autor en la jurisdicción de otro mundo cuando las cejas de Ram temblaron en respuesta. Dijo Subaru, obteniendo un raro enfado de Ram. Es el título de un cuento de hadas de donde vengo. ¿Qué tal si te lo cuento? Ram no respondió cuando Subaru hizo la sugerencia con el pulgar hacia arriba. Sin embargo, la forma en que se sentó en la cama con las manos en las rodillas y desvió la mirada hacia Subaru, claramente transmitía que él debía seguir adelante. Está bien, atención, por favor. El demonio rojo que llora. Hace mucho, mucho tiempo, en cierta tierra, había. El cuento de hadas comenzó con una amarga discusión. El demonio rojo que llora era una historia de amistad entre el demonio rojo, que quería hacerse amigo de los humanos, y su mejor amigo, el demonio azul, y lo que se interpuso entre ellos. Decía algo como esto. Los dos demonios que vivían en la montaña intentaron varias cosas para que el demonio rojo agradara a los aldeanos, culminando con el demonio azul cometiendo actos malvados en la aldea, solo para ser ahuyentado por el demonio rojo, quien así se hizo amigo de los seres humanos. La historia terminó con la partida del demonio azul. El demonio rojo, desanimado por la muestra de amistad del demonio azul, lloró por el bien del demonio azul. Y así, el demonio rojo leyó una y otra vez la carta dejada en la casa del demonio azul y lloró. El fin. Subaru terminó de transmitirle a Ram una versión algo abreviada del cuento de hadas.
Era un cuento de hadas que el propio Subaru había leído muchas veces. Pensó que era lo más fiel posible con sus palabras, manteniendo sus propias opiniones al margen. Ram bajó los ojos mientras escuchaba la historia. Subaru permaneció en la misma posición que cuando terminó la historia, esperando que ella hablara. Finalmente, Ram dejó escapar un pequeño suspiro. Una historia bastante triste. Supongo que sí. Pero creo que también es una historia feliz. Creo que el elenco de personajes estaba lleno de idiotas. El demonio rojo, el demonio azul y los aldeanos también. Bueno, eso es ser un crítico duro. No es que vayas a recibir ningún argumento de mi parte. Estuvo de acuerdo en que ninguna de las tres partes tenía suficiente introspección. Los aldeanos eran puros tontos, y si los dos demonios hubieran hablado más entre ellos, podrían haber encontrado puntos en común adecuados. Como mínimo, seguramente podrían haber evitado la necesidad de que uno pusiera distancia entre él y el otro, por el resto de sus vidas. Por eso amo esta historia y la odio. El autosacrificio del demonio azul fue genial, pero también era un idiota que no podía salvarse. Me gusta pensar que puedo salvarme haciendo el esfuerzo. Entonces piensas eso sobre el demonio azul. Creo que es el demonio rojo el que no puede ser salvado. La respuesta de Ram hizo que Subaru levantara la cabeza. Ram estaba mirando a Subaru mientras se mordía la lengua. Envolvió al demonio azul en sus propios deseos, sin perder nada cuando el demonio azul lo perdió todo. Creo que es un resultado bastante horrible. ¿Qué crees que deberían haber hecho entonces los dos demonios? Si el demonio rojo realmente quisiera ser amigo de los humanos, debería haberse ido a vivir a la aldea, incluso si eso significara cortarse el cuerno. Debería haberlo hecho mucho antes de que el demonio azul se fuera. Hombre, esa es una posición bastante extrema. Subaru levantó la voz ante la visión radical que ella había brindado, pero Ram simplemente acarició su propio cabello corto como si estuviera diciendo, ¿lo es? Ella procedió a jugar con la cinta que sujetaba su cabello en su lugar. Hacer que demonio azul pague por algo que quiere es imperdonable. Si el demonio rojo lo quiere, el demonio rojo debería pagar el precio. Que el demonio azul le robe esa oportunidad también es un problema. Esa es una visión realmente estricta. ¿Tienes algo contra los demonios? Querido invitado, ¿con cuál de los dos demonios preferirías hacerte amigo? Subaru parpadeó ante la pregunta de Ram. Realmente no había pensado en eso. ¿Cuál de los dos? Ram asintió y extendió ambas manos hacia Subaru, levantando un dedo de cada una. Por un lado, el demonio rojo que pide y deja que otros paguen las consecuencias, o el demonio azul, el idiota que se ahoga en su propio martirio. ¿Cuál? Caray, haces que ambas decisiones se sientan mal, entonces. ¿Soy un aldeano que acaba de llegar aquí? Era bastante raro que el punto de vista de los aldeanos surgiera en una discusión sobre el demonio rojo que llora. De cualquier manera, Subaru estaba un poco perdido mientras miraba las dos manos que Ram presentó ante él cuando dijo. ¡Qué respuesta tan poco interesante! No digas eso. Desde que leí El demonio rojo que llora, simpatizo con ellos dos, así que quiero ayudarlos a ambos, ¿de acuerdo? Subaru presionó suavemente ambas manos sobre las manos de Ram. La respuesta de Subaru provocó un largo suspiro de Ram, miró a Subaru, quien por supuesto estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo. Entonces eres del tipo que no entiende ni su posición ni la de los demás. Cuando la distancia crece, tu tipo se queda atrás por ambos. Distancia, ¿eh? ¿Por qué no simplemente decirle a la gente cómo te sientes mientras todavía están cerca? El demonio rojo no es un mal tipo por querer llevarse bien, y el demonio azul tampoco es un mal tipo por querer ayudarlo. Soy del tipo al que le gustan los demonios, no del tipo que simplemente los expulsa de la isla en un abrir y cerrar de ojos. Ram suspiró ante el sonriente Subaru y miró sus propias manos mientras agarraba sus dedos levantados. Mientras ella lo ignoraba, Subaru se encogió de hombros y se recostó en su asiento, reajustándose para enfrentar a Ram nuevamente. Sabes, Ram, parece que te gusta bastante, el demonio rojo que llora. Querido invitado, algún día te arrepentirás de pensamientos volubles e indecisos como querer ser amigo de ambos. No recuerdo que fuera eso de lo que estábamos hablando aquí. Pensé que estábamos hablando de demonios.
mientras Subaru gritaba y negaba con la cabeza. Ram dio una pequeña palmada para indicar que el tema estaba cerrado. Su comportamiento irascible lo molestó, pero Ram señaló el libro sobre el escritorio antes de que pudiera decir una palabra, dejando a un lado los cuentos de la tierra natal de nuestro querido invitado. ¿Qué te parecieron las historias de esta tierra? Veamos, supongo que el que destacó fue el del dragón en el medio del libro y el de la bruja al final. No importa cómo lo mire, esos dos son diferentes de alguna manera. Subaru dio una respuesta errante mientras hojeaba el libro. Esas fueron las dos historias que le habían dejado la impresión más profunda. El primero definitivamente recibió un trato especial. En cuanto a la última, la historia de la bruja era como, sintieron que tenían que incluirla, pero se quedaron a mitad del camino. Ignoró por completo la estructura de la historia, como un montón de momentos destacados. Eso no se puede evitar. Estamos en Lugunica. Por supuesto, la historia del dragón recibe un tratamiento especial. Subaru asintió mientras pasaba las páginas del libro ilustrado sobre el escritorio. Correcto, Reino Dragonfriend de Lugunica, ¿verdad? Ahora entiendo por qué se llama así. Aparentemente, el gran reino en el que se alojaba Subaru se llamaba Reino Dragonfriend de Lugunica. En los mapas mundiales, parecía la nación más oriental del mundo, pero aparentemente tenía buenas razones para ser llamado el Reino Dragonfriend. En realidad, era una historia sencilla. Hace mucho tiempo, el reino había quedado bajo la protección de un dragón, formando un pacto. Se dice que el dragón prestó su poder a Lugunica, protegiéndola en tiempos de hambruna, plaga, guerra con otras naciones y otras situaciones difíciles. Por eso lo llaman dragón amigo. En el libro ilustrado decía que la familia real hizo un pacto con el dragón. Esto es menos un cuento de hadas que historia antigua, ¿verdad? Supongo que sí. Después de todo, es una historia real. Incluso ahora, el dragón protege la paz de esta tierra desde debajo de una gran cascada lejana, hasta el día en que su promesa a la familia real llegue a su fin. Subaru se aclaró la garganta mientras escuchaba a la tan estricta Ram decir esas palabras. Una promesa hecha con un dragón en la antigüedad. El libro ilustrado no había detallado los detalles, pero era un asunto lo suficientemente grande como para que el reino se hubiera salvado de la crisis muchas veces. Pensando en eso, Subaru de repente se dio cuenta de algo sobre la familia real que había hecho el pacto con el dragón. Oye, ¿la familia que hizo la promesa con el dragón no se extinguió simplemente? Así fue, y de repente. ¿No es eso malo? No es que sepa lo que significa malo aquí. Sin duda, al dragón se le había prometido algo considerable a cambio de mantener su promesa durante todo ese tiempo. Sin embargo, con la familia real que se lo concedería muriendo entonces, ¿quién cumpliría esa obligación? Comenzó Ram. Nadie sabe lo que busca el dragón, por eso no se incluyó en el libro ilustrado. Solo los dioses saben lo que hará el dragón en esta situación. En ese momento, Ram hizo una pausa por un momento. Más bien, querido invitado, solo el dragón lo sabe. La respiración de Subaru se contuvo. No estaba abrigado, pero de todos modos sentía sudor en la frente. Masticó las palabras de Ram, las tragó y respiró con tanta fuerza que se le revolvió el estómago. Negociar con el poderoso dragón era responsabilidad del gobernante del reino. En otras palabras, eso tiene que ser una montaña de presión sobre Emilia, entonces. Sí. El dragón puede proteger el reino o destruirlo a su antojo. Así, el reino y su destino reposan sobre los hombros de Emilia. Solo pensar en ello hace que parezca una historia de ese libro ilustrado. Había una expresión conflictiva en el rostro de Emilia cuando vio el libro ilustrado la última noche del ciclo anterior. Ahora Subaru entendió por qué la mano de Emilia se había detenido cuando estaba pasando las páginas. El tamaño y el peso de la carga de Emilia habían superado con creces las expectativas de Subaru. Su mente quería gritar solo de pensar en la gran responsabilidad que soportaban esos delicados hombros. No se puede evitar. Todos nacimos con un papel que desempeñar y la responsabilidad de cumplirlo. Para esto nació Lady Emilia. Es un camino que debe recorrer, por muy traicionero que sea. La voz de Subaru temblaba por la ira de una fuente que no podía ubicar.
¿Se supone que una chica debe soportar toda la carga de esa manera? Por su parte, la voz de Ram era fría y lógica. Creo que es mejor si otros pueden llevarlo con ella. Sin embargo, tarde o temprano, Lady Emilia debe ser vista escalando esa cumbre ella misma. Subaru dejó caer sus hombros cuando se dio cuenta de que Ram se estaba conteniendo para no alimentar más su ira. Podría desahogarse con Ram todo lo que quisiera, pero estaría equivocado. Ram no era responsable del peso de la carga de Emilia. De todos modos, Subaru no tenía derecho a estar enojado. Esa parte realmente lo quemó. Correcto. Ram, sobre esa otra historia. Queriendo hacer algo más que disculparse, Subaru cambió de tema y señaló el libro de imágenes. Al contrario de cómo la historia del dragón en el centro del libro había recibido un tratamiento especial, la historia de la bruja solo tenía unas pocas páginas dibujadas al final del libro. La historia se tituló La bruja de los celos. Entonces esta historia de brujas. No deseo hablar de eso. Así, ella pareció cortar verbalmente las cosas después de la historia del dragón. Subaru abrió mucho los ojos sin pensar mientras Ram se levantaba rápidamente, con la bandeja y las tazas en la mano. He estado aquí demasiado tiempo. No deseo causarle demasiados problemas a Rem. Querido invitado, lo llamaré nuevamente para la hora de cenar. Bien. Ram, dándole la espalda como si no tolerara ninguna discusión, inmediatamente salió de la habitación. Pero justo antes de que su mano llegara a la puerta, Ram se detuvo y miró a Subaru, que había quedado en el polvo. Acerca de la historia del demonio de antes. Cierto. El demonio rojo que llora. ¿Qué hay de ella? No le cuentes esa historia a Rem. Probablemente le resultaría desagradable. Seguramente nadie tendría ese tipo de reacción ante un simple cuento de hadas. De todos modos, Subaru, sintiendo una presión abrumadora por las palabras de Ram, solo pudo asentir dócilmente en respuesta. Al ver esto, Ram finalmente se fue. Subaru, sintiéndose agotado, se dejó caer en la cama. Parecía que había algo más en la última acción de Ram que simplemente prohibirle contarle a Rem un cuento de hadas. ¿Qué diablos pasa con todo eso? Ventilando el techo, Subaru tomó el libro de imágenes y hojeó las páginas. El capítulo final, La bruja de los celos, era un cuento corto de solo 4 páginas. Una bruja aterradora, es aterrador solo decir su nombre. Por eso todos la llamaban la bruja de los celos. No había ninguna estructura argumental, solo contenidos que transmitieran el terror crudo de la bruja. Era francamente espeluznante, doblemente cuando estaba escrito en caracteres destinados a niños pequeños. Y después de todo el trabajo de estudiar para leer esto. Sus sentimientos de éxito, satisfacción y el brillo de haber leído un libro parecieron quedar en el camino. Subaru se giró en la cama y cambió su cabeza a un tema diferente, pensando en lo que podría hacer durante los 2 días restantes de ese ciclo. Había puesto en orden sus preparativos para el último día y pasó a lo que haría dentro de 2 mañanas. Subaru aplastó sus innumerables preocupaciones una por una hasta que finalmente se quedó dormido. Mi tiempo aquí ha sido breve, pero gracias por cuidar de mí. En el vestíbulo de entrada de la mansión, todos los seres humanos de la mansión, es decir, solo 4 personas, sin incluir a Beatriz, estaban despidiendo a Subaru mientras se despedía. Subaru había pedido que le permitieran quedarse 3 días. Ese tiempo había pasado, esa mañana seguiría su viaje. Subaru vestía su chándal y llevaba la bolsa de la tienda que contenía su equipo inicial, pero también llevaba una mochila a la espalda que Roswell le había proporcionado generosamente. La mochila era bastante pesada debido a una suma decente de monedas, explicó Roswell simplemente. Mis gracias por cuidar de Lady Emilia. Entre los que despidieron a Subaru, Emilia lo llamó, con una expresión de profunda preocupación en su rostro incluso en ese momento. Subaru, agradecido por los sentimientos de Emilia, golpeó vívidamente su pecho. Estaré bien. Voy a tomarlo con calma. Cuando sea un hombre fuerte, sabio y rico, adecuado para ti, regresaré montado en un caballo blanco. ¿Tienes tu pañuelo? Y agua potable, mineral de lacmita, y... ¿Está actuando totalmente como si fuera mi mamá?
Emilia se preocupaba por esto y aquello. La forma en que preguntó por última vez, ¿puedes dormir solo?, hizo que Subaru se preguntara cuánto anhelaba la compañía de los demás. O tal vez estaba actuando por instinto, expresando la inquietud que Subaru estaba empujando desesperadamente dentro de él. Roswell vino a estrecharle la mano. Bueno, entonces, goza de buena salud, Subaru. Has ido poco tiempo, pero fue bastante divertido. No te preocupes por mi regalo de despedida. Considéralo una pequeña recompensa por los recuerdos que creaste estos últimos 3 días. Roswell añadió un guiño a la última parte. Subaru podía adivinar a qué se refería. La mochila que llevaba a la espalda tintineaba solo por el saludo de sus manos. Lo entiendo, me estás pagando para mantener la boca cerrada. No diré nada. Lo juro por el dragón. Evitará que otros se acerquen a usted como parte de algún plan perverso. Además, en esta nación, jurar sobre el dragón es hacer el más alto de los juramentos. No es que dude de ti, pero esfuérzate por no olvidarlo. Subaru levantó una mano en respuesta al recordatorio de Roswell, luego se volvió hacia las gemelas, que estaban detrás del noble con cara de payaso. Las dos permanecieron en silencio mientras Subaru se acercaba y les daba palmaditas en el hombro. Ustedes dos fueron de gran ayuda, especialmente Rem con esas comidas realmente deliciosas. Rem. Bueno, ¿limpia muy bien los baños? Hermana, los halagos del querido invitado son desesperadamente incómodos. Rem, los halagos del querido invitado son un completo desastre. Bueno, discúlpenme, realmente no se me ocurrió nada más. Pero gracias. Después de despedirse de todos, abrió las puertas de entrada antes de que se arrepintiera. Desde la entrada de la mansión, atravesó el jardín, atravesó la puerta de metal y continuó por el sendero del bosque que conducía directamente a la aldea Earlam. El plan declarado de Subaru era dirigirse desde allí al camino más cercano, alquilar un carruaje y dirigirse a la capital, pero ese plan era una finta. Subaru, gracias por todo. Si pasa algo, vuelve en cualquier momento, ¿de acuerdo? Con la declaración de despedida de Emilia, sus palabras amables hasta el amargo final, Subaru partió, caminando por el camino hacia la aldea Earlam. La chica de cabello plateado saludó con la mano hasta que ya no pudo ver a Subaru desde la mansión. Su comportamiento tan adorable apaciguó sus preocupaciones e hizo que su sentido del deber ardiese una vez más. Después de caminar por el camino hacia la aldea por un rato, Subaru se detuvo y miró con cautela el área. Cuando estuvo seguro de que no había nadie cerca para vigilarlo, abandonó el camino y se sumergió en el bosque. Lo hizo a pesar de las advertencias de Ram y los demás, de que esto era peligroso debido a la gran cantidad de animales salvajes que había dentro. Ignorando sus advertencias, Subaru se abrió paso a través del follaje mientras se adentraba más en el bosque. En algún momento, subió una pendiente, sin aminorar el paso cuando las ramas y los brezos le arañaban. Siguió subiendo la montaña así durante unos 15 minutos. Está bien, lo haré aquí. Subaru abandonó la vegetación, el cielo elevado saludó su visión. Subaru había despejado las laderas boscosas y llegó a una colina ubicada entre las montañas. Podía observar la mansión desde el acantilado justo frente a él. Desde allí, pudo observar las vistas familiares y lujosas de la mansión de Roswell. Había dado la vuelta desde el sendero del bosque y atravesado bosque y montaña, para llegar al punto de observación perfecto. Tiene una vista especialmente buena de la habitación de Emilia. Veré cualquier cosa rara que suceda de inmediato. Podía distinguir la ventana de la habitación de Emilia incluso a distancia. No podía ver el interior, pero era un buen lugar para observar cualquier señal de problema. Y en la noche del cuarto día seguramente vendrían problemas. En otras palabras, esta noche. Lo único que queda es esperar a que pase algo. A partir de esa mañana, Subaru tuvo alrededor de 16 horas para matar. Seguramente podría mantener su concentración durante ese tiempo. De esta manera, podría descubrir de antemano qué sucedería en la mansión de Roswell y regresar corriendo a la mansión de inmediato. Esta vez Subaru tendría el elemento sorpresa de su lado. Si se hubiera quedado en la mansión, Subaru sería una víctima más de la maldición del atacante. Con medios limitados de contraataque y baja capacidad de combate general, Subaru no pudo enfrentarse al atacante directamente.
Necesitaba desesperadamente cualquier fragmento de información que pudiera conseguir sobre el asesino. Entonces, ¿qué hay que hacer? A Subaru se le ocurrió una respuesta simple. Esta vez, mi objetivo es identificar al atacante y precisar los detalles del ataque, incluso si me mata. Habiendo muerto 2 veces hasta ahora, Subaru había determinado que el ataque fue un asesinato relacionado con la sucesión real. No sabía si había sido un daño colateral con Emilia como objetivo principal, o si había sido asesinado como algún tipo de mensaje para ella. Pero habiendo sido asesinado ya 2 veces, Subaru consideró muy probable que todos los cercanos a ella estuvieran siendo masacrados. Dejando de lado si las contramedidas funcionarán, parece que Roswell tiene la guardia alta de todos modos. Subaru basó eso en la premisa de que Roswell, el noble con una mente intrigante detrás de su cara de payaso, no era tan tonto como para dejar su pieza de rey, que llevaba el nombre de Emilia, indefensa en el tablero de ajedrez. La existencia de Ram y Rem, las dos sirvientas que había dejado en la mansión, era una prueba más. Para ser honesto, al principio pensé que era una locura tener solo 2 sirvientas cuidando una mansión tan grande como esa, pero eran Lord y vasallo. Su confianza mutua era sólida como una roca y los lazos de lealtad se formaban a través de un largo servicio. Ver la devoción servil de Ram y la adoración de Rem por ella le había dicho mucho. Seguramente Roswell había rodeado a Emilia de gente que nunca lo traicionaría. El hecho de que una sirvienta se hubiera retirado varios meses antes, y según Ram, no se contratara a ninguna sustituta, le aseguraba que Emilia estaría protegida. El problema es que no sé si están lo suficientemente en guardia, dado que ya morí por el ataque. Si soy el único que murió, bueno, bien. Espera, eso no es bueno. Si los planes de defensa de Roswell simplemente no tenían en cuenta a Subaru, un comodín, entonces todo estaba muy bien. Si no fuera así, eso significaría que Emilia también sufriría daño. Y Subaru, habiendo muerto 3 veces en la capital y 2 en la mansión, ya estaba acostumbrado a que la realidad frustrara el mejor de los planes. Había que esperar el peor de los casos, y luego esperar algo peor que eso. Aquí, el peor de los casos es que la guardia de Roswell esté baja y Emilia sea asesinada. Por supuesto, eso significaría que Roswell, Ram, Rem y luego Beatriz también serían masacrados. Uf, maldita sea. Solo imaginar el peor de los casos lo llenaba de disgusto. Aunque era para detener todo eso, quería desahogarse de su decisión completamente lógica, de observar cómo se desarrollaban los acontecimientos desde el exterior. Por supuesto, Subaru, que llevaba el corazón en la manga, planeaba permanecer en guardia todo el tiempo, listo para regresar instantáneamente a la mansión si algo sucediera, corriendo y advirtiendo del ataque enemigo. Pero, bueno, sería bueno si el tipo fuera súper cauteloso y huyera solo por mis gritos, ¿verdad? Subaru expresó su visión optimista mientras sacaba una cuerda de su mochila. Era una cuerda bastante larga que había tomado prestada del almacén de la mansión. Subaru ató firmemente un extremo alrededor del tronco de un árbol cercano y el otro alrededor de su propia cintura. Usó nudos complejos a lo largo del camino como si su vida dependiera de ello, y en cierto modo así fue. Y por último, el cuchillo para cortar la cuerda. Probablemente se enojaría si supiera que lo estoy usando así. Mientras hablaba, sacó el cuchillo que cariñosamente había apodado Estrella Fugaz. En el bucle actual, había estado en condiciones de ponerle las manos encima por primera vez ese mismo día. Sin embargo, lo usé mucho durante los 4 días de los otros bucles. Durante el tiempo que hacía trabajos ocasionales como sirviente, las tareas de cocina de Subaru implicaban principalmente pelar verduras y lavar vajillas. Estrella Fugaz era la querida cuchilla que Subaru había usado para cortar verduras parecidas a patatas, manzanas, y de vez en cuando, su propia mano. Cuando, esta vez, se le ocurrió un plan que requería un cuchillo, lo agarró sin pensarlo 2 veces. Ojalá sea solo por cortar la cuerda, pero si lo peor llega a ser peor. El cuchillo no solo era para facilitar su escape, sino para herirse a sí mismo si llegaba el momento, porque seguramente la estimulación del dolor de la autolesión le haría capaz de resistir la somnolencia persistente de la maldición. En el peor de los casos, podría tener que volver esa espada contra el enemigo. ¿Y si fuera peor que eso? ¿Para suicidio? ¿Eh? Caray, ¿puedo hacer eso?
Algo tan aterrador. Subaru se miró reflejado en el filo de la hoja mientras una risa a su costa lo invadía. Mientras miraba la hoja en su mano, los recuerdos de Ram y Rem surgieron en el fondo de su mente. Ram había insultado a Subaru por su torpe trabajo con el cuchillo. Rem le había lanzado miradas sorprendidas de reojo cuando se cortó la mano con el cuchillo. Gritaban enojadas cosas como, no cortes lo que no debes cortar. Ellas también estarían enojadas conmigo por usarlo mal de esta manera, ¿no? Podía imaginarse totalmente en su mente a ambas chicas enojadas con él, con Ram mirándolo y Rem luciendo horrorizada. Ah, esa escena fue simplemente. Estarían totalmente enojadas. Espero que lo estén. Las anhelantes palabras se escaparon de sus labios. De una forma u otra, realmente quería volver a sumergirse en esa vida cotidiana. No quiero morir, no quiero dejarlos morir. Subaru lo dijo para su propio beneficio al recordar los rostros de las personas de las que acababa de despedirse. Subaru había abandonado a Emilia y a los demás para prepararse para el siguiente ciclo. Sin embargo, esta vez, al igual que las últimas veces, había formado vínculos definidos con las chicas. Reprimió su pecho palpitante. Este era su castigo, el precio natural a pagar por lo que había hecho. Era una cruz que Subaru, habiendo formado un plan basado en perder algo, no podía eludir. Tenía que llevar consigo tanto los pensamientos dulces como los amargos. Subaru había pasado esos 4 días desperdiciados abriendo esa herida en carne viva, soportando un dolor como el de que le arrancaran la carne y le rompieran los huesos, todo para poder recordarlo. Tú mismo lo dijiste, Subaru Natsuki. Incluso si todos los demás lo olvidan, tú lo recordarás. Por eso no podía pensar en este momento como algo que pudiera olvidar. Subaru tuvo que seguir anhelando un final feliz hasta el último momento posible. Nadie tenía derecho a decidir que Emilia y los demás no eran más que burbujas al borde de la corriente del tiempo. Subaru se mantuvo escondido entre los árboles mientras observaba la mansión Roswell. La resolución que impregnaba su cuerpo presumiblemente estresado calmó su respiración y bajó su ritmo cardíaco. Sintió que su cuerpo actuaba de acuerdo con su voluntad como nunca antes lo había hecho. Confiando su cuerpo a ese sentimiento ganado con tanto esfuerzo, Subaru se quedó quieto y esperó a que pasara el tiempo. A medida que se acercaba la tarde, el sol poniente bañaba la colina en la que se encontraba Subaru con una luz naranja. Entrecerrando los ojos por los rayos del sol, Subaru movió su cuerpo tenso, sacudiendo las telarañas. Ya había estado vigilando la mansión durante unas 8 horas. Durante ese tiempo, no había habido señales de nada inusual, la mansión permaneció completamente en paz. Así que todo estuvo realmente bien allí hasta que cayó la noche. Ahora que lo pienso, Rem no fue de compras esta vez. No había señales del evento del día 4 en el que Rem iba de compras. Quizás simplemente no lo necesitaba porque la partida de Subaru significaba una boca menos que alimentar. Fue una extraña discrepancia. Cuando Subaru se dio cuenta de que estaba sonriendo ante los recuerdos, su sensación de tensión desapareció, se pellizcó la mejilla. Este no era el lugar ni el momento para perder la concentración. Como si pudiera hacer algo estúpido como eso cuando faltan 8 horas. Concéntrate, concentra. Se detuvo a mitad de palabra. Para bien o para mal, fue en el mismo momento en que Subaru cambió de marcha que se produjo el ataque. En el instante en que sus tímpanos detectaron un sonido débil, Subaru se lanzó hacia un lado sin dudarlo. Había dedicado sus 5 sentidos a determinar cuándo realizar la maniobra evasiva que había decidido de antemano. Al momento siguiente, escuchó algo excepcionalmente pesado hacer un sonido aplastante, partiendo árboles en dos. Los árboles a su alrededor, además de sus hojas y ramas, cayeron con una salvaje cacofonía de chasquidos. En medio de todo eso, Subaru corrió directamente hacia el acantilado y saltó hacia abajo. ¡Ah, ah! Incluso apretando los dientes, no pudo evitar dejar escapar un débil grito, su interior revolviéndose por la sensación de ingravidez de caer. Pero su salvavidas lo detuvo después de 2 largos segundos. Dejó escapar un grito angustiado por el dolor de las cuerdas mordiéndola. Salida de emergencia. Cortando la cuerda con su cuchillo, reanudó su descenso. Las suelas de sus zapatos se hundieron en una pared rocosa inclinada.
Deslizándose y golpeándose el hombro, Subaru aterrizó bruscamente en el suelo, de alguna manera manteniendo el equilibrio, y corrió sin detenerse a respirar. Tiró la mochila para aligerar la carga, respirando entrecortadamente mientras corría sin preocuparse por mantener la forma adecuada. Yo lo vi. Sí, lo vi totalmente. El objeto que había atacado a Subaru por sorpresa y derribado varios árboles era una bola de hierro con púas tan grande como el cráneo de un hombre. Básicamente era una bola de bolos asesina atada a una cadena muy, muy larga, el arma conocida como Lucero del Alba. Subaru había caído al suelo cuando sus tímpanos captaron el débil sonido metálico de la cadena de esa horrible arma. Habiendo sido testigo de su poder diabólico por sí mismo, Subaru todavía no mordía con los dientes bien alineados. Por la forma en que esa cosa había volado hacia él, su cuerpo probablemente habría sido salpicado si se hubiera conectado. Ahora Subaru podía entender cómo la mitad de su cuerpo había sido enviado a volar. Pero, él vino aquí, ¿eh? Pisoteó ramas, saltó sobre un barranco y corrió por zonas con poco apoyo. Subaru había anticipado que podría ser atacado. Habiéndose distanciado de la mansión, determinó que un ataque contra él era tan posible como un ataque a la mansión misma. Si el objetivo era matar a cualquiera de los involucrados, Subaru todavía estaba en esa lista. Pero eso se basa en saber que estuve en la mansión desde hace días. Eso significaría que el agresor había estado observando la mansión durante varios días, trazando planes en secreto. Sin aliento, se había perdido, concentrándose en no tropezar mientras avanzaba por un sendero de caza. Subaru, respirando con dificultad, chasqueó la lengua ante la escena que se desarrollaba ante él. ¿Entonces he estado bailando totalmente en la palma del otro chico? Consternado, Subaru se paró frente a un acantilado que lo encerraba. Mirando la dura y dentada pared de roca, era como una fortaleza natural para resistir todos los intentos de escalar. Naturalmente, Subaru no tenía forma en este momento de superar ese obstáculo. Subaru se dio la vuelta y se ciñó, respirando profundamente y entrecortadamente. El bosque frente a él se había vuelto más oscuro en algún momento, y los árboles filtraban el sol poniente, haciéndolo sentir aislado del mundo y muy, muy solo. Si vienes, adelante. Subaru hizo a un lado sus dudas, abrió su chaqueta deportiva por delante y se la quitó. Extendió la chaqueta deportiva con ambas manos, esperando en silencio a que llegara su agresor. Estaba siendo perseguido. Lo habían arrinconado. En ese momento, Subaru se sintió tan impotente como una presa atrapada en la trampa de un depredador. Pero no era tan lindo e indefenso como para dejarse comer sin luchar. Haría que el otro se lo ganara. Maldita sea, ¿vienes o no? El cuerpo de Subaru demostró reflejos extraños hacia el ataque letal ante sus ojos. Levantó la chaqueta deportiva con ambas manos, atrapando la bola de hierro que volaba desde abajo, envolviéndola mientras apenas evadía por los pelos un feroz golpe en su cuerpo. Pero la parte superior le fue arrancada de las manos cuando su cuerpo golpeó contra la pared con un impacto puro. Pero en el momento en que Subaru levantó los ojos y vio que la bola de hierro, habiendo fallado en su objetivo, estaba atrapada en la cara del acantilado tal como esperaba, sujetó firmemente la cadena alargada. Luego miró fijamente la cadena que agarraba, en dirección al agresor que sostenía el otro extremo. Ahora muéstrate, bastardo. He pasado por muchos problemas para ver tu cara. Lanzó un grito enojado y habló basura para levantar el ánimo. Agarrando la cadena con una mano, usó la otra para volver a agarrar el cuchillo con el que había cortado la cuerda antes. Resolvió lanzarlo en la cara del agresor si las cosas empeoraban. Si llegara el caso, Subaru no dudaría. Sus ojos se endurecieron. No huiría sin importar quién o qué saliera. Su vida corría grave peligro, pero de alguna manera todavía estaba vivo. Tal vez no tuvo que desperdiciarlo esta vez, tal vez aún fuera posible ahuyentar al agresor. Habiéndose rendido ya una vez, Subaru buscó desesperadamente cualquier rayo de esperanza. Quizás ese destello fuera Emilia. Quizás fueron las sirvientas gemelas. Quizás fue esa niña descarada o quizás Roswell. Sin pretenderlo, Subaru olvidó su situación, recordando la colección de recuerdos que pensó que había dejado a un lado. Había hecho promesas. Promesas que tuvo que cumplir.
Pero entonces, no me dejas otra opción, dijo. La cadena hizo un sonido. Sintió que la cadena se aflojaba cuando su portador se acercaba. Pero Subaru no captó esas sutilezas cuando abrió mucho los ojos. No podía hablar. Sus labios temblaron cuando un gemido salió de su garganta. Sin querer, sus dedos que agarraban la cadena se soltaron mientras hacía un pequeño y apático movimiento de cabeza, como si rechazara la realidad que tenía ante él. Caminando sobre la hierba, pasando por encima de las ramas, una joven surgió de la oscuridad. Llevaba un vestido tipo delantal negro, bastante corto. Llevaba un postizo de encaje blanco. Agarró un mango encadenado a la bola de hierro que no se adaptaba a su pequeña estatura. Su cabello azul susurraba con el viento mientras hacía una familiar inclinación de cabeza, una mirada neutral en su rostro. «Estás bromeando, ¿verdad, Rem?» Una de las chicas que Subaru había querido proteger estaba empuñando la diabólica bola de hierro ante él. Al instante, el fondo de la mente de Subaru se llenó completamente de ruido blanco. Quería desesperadamente negar la vista ante sus ojos, pero no se le ocurría nada que se lo permitiera. Los pensamientos de Subaru eran blancos, de un blanco puro, sin nada en ellos. Su respiración se detuvo. Su corazón parecía detenerse, como si se hubiera olvidado de seguir latiendo. Lo que liberó a Subaru de ese estado fue la sensación fría de la gota de sudor rodando por la piel de su frente. Esto es malo. Malo, 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 malo. Sus pensamientos vacíos se llenaron una y otra vez de violenta inquietud y pánico. No surgieron pensamientos racionales. ¿Era realmente Rem ante sus ojos? ¿Era realmente esta la Rem que Subaru conocía, sus amables palabras deslizándose como dagas, puntuales hasta el punto de la obsesión, adorando a su insolente hermana, albergando un serio complejo de inferioridad? Como Subaru había perdido su voluntad anterior de luchar, Rem lo miró mientras se pasaba la mano libre por el cabello. Si no te resistes, ¿puedo concederte un final rápido? ¿De verdad crees que voy a decir que sí? Eso es como decirme que coma mierda. ¡Qué grosero! Sí, supongo que eso está en su naturaleza, querido invitado. Rem se estaba comportando tal como lo había hecho en la mansión. Su discurso cortés y de reverencia estaba tan completamente fuera de lugar, que sintió como si realmente estuviera viendo cosas. Pero eso no pudo hacerle descartar el brutal objeto extraño en la mano de Rem. Te concedo que una chica con un arma contundente es algo sexy, pero una bola de hierro con púa sujeta a una cadena. Un arma contundente que podría convertir a un oponente en carne picada de un solo golpe. Rem tenía que ser bastante sádica para escoger un arma como esa. Subaru, después de haber probado su poder y haber perdido la vida una vez, sabía muy bien que el control de Rem sobre la bola de hierro era absoluto. Poco a poco, Subaru aplastó la realidad entre sus dientes. Su boca formó las palabras que estaba buscando. Es un poco cliché preguntarlo, pero, ¿por qué estás haciendo esto? No es nada complicado. Eres sospechoso, así que emitiré un juicio como debería hacerlo una sirvienta. ¿Nunca has oído hablar de amar a tu prójimo? Estoy totalmente comprometida con esto, así que... Rem miró a Subaru como si esperara una respuesta rápida, aparentemente sin intención de dejarlo jugar por tiempo. Si él se movía ahora, ella seguramente lo mataría. Era menos un punto muerto que mirar por el cañón de un arma. El cerebro de Subaru dio vueltas, mientras intentaba desesperadamente sacar un poco de información de esto sin que su angustia bajara la guardia. ¿Ram sabe sobre esto? De repente, invocó el nombre de la hermana que compartía el rostro de Rem. Ram llevaba 3 coronas, era arrogante, grosera y autoritaria. Como sirvienta, era inferior a su hermana pequeña en todos los aspectos, pero Subaru había pasado más tiempo con Ram que nadie en la mansión de Roswal. Si incluso Ram se había convertido en su enemiga, ¿qué significaron esos días que pasaron juntos? Por eso la respuesta de Rem fue la que Subaru había buscado sin saberlo. Tengo la intención de terminar esto antes de que la hermana se dé cuenta. Subaru respiró hondo y miró directamente a los ojos de Rem. Rem arqueó las cejas mientras observaba a Subaru lamerse los labios como si hubiera vuelto a la vida. ¿Entonces decidiste esto por tu cuenta? ¿Roswal no te lo ordenó?
Eliminaré a todos los que se opongan a los deseos del maestro Roswal. Eres simplemente uno. Hombre, no puede entrenar a sus perros falderos para que no muerdan a las personas que pasan por. Uf. Subaru se burló un poco de Rem para sondear sus verdaderos sentimientos, solo para que la cadena saltara desde un lado. No insultarás al maestro Roswal. El impacto contundente hizo que su visión flaqueara. Un dolor agudo transmitía el corte vertical en su mejilla izquierda. Con la bola de hierro todavía atrapada en la pared de la roca, golpeó a Subaru usando la cadena como látigo. Así que ese fue el precio que pagó por su frívola burla. Pero había recibido algo por ello. Por lo menos, ahora podía confirmar que la lealtad de Rem hacia Roswal era real. Sin duda, ella realmente creía que silenciar a Subaru era en beneficio de Roswal. Había decidido que la salida de Subaru de la mansión de Roswal era una desventaja para Roswal, quien apoyaba la candidatura de Emilia. En otras palabras, esto era... Ah, eso es lo que es. Así de poco confías en mí, ¿eh? Sí. Su asentimiento de mala gana hizo que Subaru sintiera un dolor, equivalente al de una cuchilla afilada clavada profundamente en su pecho. Subaru había temido esa respuesta, porque aceptarla significaba mirar sus días en la mansión desde una luz completamente diferente. Entonces Subaru no lo dijo. Guardó ese horrible sentimiento en lo profundo de su pecho. Pero no pudo evitar reírse de su propia inconsciencia. Maldita sea, solo mírame. Pensé que lo había hecho bien, pero estaba tan equivocado. Mi hermana. No quiero oírlo. Toma esto. Ren vaciló un poco por un instante mientras Subaru gritaba y sacaba su teléfono celular de su bolsillo, acercándolo delante de él. Al momento siguiente, una luz blanca atravesó la oscuridad del bosque, congelando a Ren momentáneamente. ¡Ra-ah! Subaru gritó mientras saltaba y atacaba su pequeño cuerpo, tirándola lejos. Ren fue capaz de manejar ese violento dispositivo con una fuerza increíble, pero en una colisión directa, la mayor altura y peso de Subaru ganaron. Su carga no retuvo nada, enviando su pequeño cuerpo a volar, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Subaru no pasó ni un momento para mirarla mientras pasaba corriendo. Jadeó mientras introducía aire en sus pulmones y pensaba mientras corría. Si esta era solo decisión de Rem, Subaru tenía dos opciones para sobrevivir. Seguramente una era regresar a la mansión y hablar directamente con su maestro. Pero si Roswal pensara de la misma manera que Rem, simplemente estaría pasando de la sartén al fuego. Pero aún así, ahí está Emilia. Su recuerdo de ella brillaba más que el de cualquier otro. Si podía confiar en alguien, era en ella. Pero ella, una candidata real, ¿confiaría en las palabras de Subaru cuando tuviera más que perder al hacerlo? Al instante, la voz desde la parte posterior de la cabeza de Subaru lo golpeó con la fuerza de un rayo. Sin duda, había sido su voz la que había dudado del corazón de Emilia. Fue el propio Subaru quien había dudado de ella, sabiendo que ella era directa, seria y no vacilante a la hora de ponerse en peligro por los demás. ¿Qué estoy haciendo? Su punto de vista había cambiado, al igual que sus pensamientos. ¿Pero dudar de Emilia? Si Subaru ni siquiera podía confiar en la persona que había decidido proteger, ¿en quién podría creer? Estaba huyendo patéticamente a través de las montañas, debido al gran plan que había formado para proteger la vida de alguien cuyo corazón dudaba. ¿Qué tan cuerdo fue eso? ¿Esta vez reuniría información? Sí, claro. ¿Por qué estaba él allí, amenazado desde una dirección completamente inesperada, huyendo así para salvar su vida? Había sido demasiado orgulloso. Había sido ingenuo. No lo había pensado bien. Con la respiración entrecortada, mitad corriendo y mitad cayendo por una pendiente, Subaru estaba inundado de arrepentimientos. Se quejó mientras las lágrimas nublaban su visión. Sus pasos se volvieron torpes. De repente, los árboles se abrieron en un claro, Subaru vio que la noche se arrastraba por el cielo. Entonces... ¡ah! Una hoja de viento extremadamente concentrado atacó, cortando la pierna derecha de Subaru a la altura de la rodilla, enviándola a volar. Subaru vio su pie derecho saltar y rebotar con gran fuerza mientras perdía el equilibrio y se estrellaba contra el suelo. El impacto hizo que el corte en su mejilla volviera a sangrar,
El hueso de su hombro sonó como si hubiera explotado al chocar contra la roca. Subaru gritó, el corte en todo su cuerpo se clavó en su cerebro como una descarga eléctrica. ¡Ah! ¿Mi pierna? No dolió y eso me dio más miedo. Trozos de la parte inferior de su pierna perdida volaron y volaron hacia los matorrales que tenía delante. Un tardío chorro de sangre fresca tiñó el suelo de un negro rojizo. Solo entonces el dolor invadió su sistema nervioso en serio. Se arañó el suelo mientras un dolor indescriptible lo recorría. Presionó la herida, se golpeó el cuerpo, golpeó el suelo con la mano derecha libre, golpeó un árbol y arañó la corteza mientras su conciencia hervía por el calor. Me duele, me duele, me duele mucho. Sintió que el dolor le quitaba los nervios como si un cepillo de carpintero lo estuviera tallando de adentro hacia afuera. Habiendo perdido tanta sangre tan rápidamente, poco a poco se dio cuenta de que se estaba muriendo. Mana de agua, concede tu curación. Una suave palma presionó abruptamente el cuerpo de Subaru. Incapaz de moverse, Subaru movió sus ojos inyectados en sangre y notó a la chica vestida de sirvienta a su lado. Era la Rem de pelo azul. Rem, que había intentado matar a Subaru hace un momento, envolvió su palma en una luz pálida, derramando energía mágica cálida sobre la pierna derecha amputada de Subaru. Sintió la picazón de la magia curativa. El dolor no desapareció por completo, pero el shock se apoderó de Subaru ante la escena surrealista. Subaru no sabía por qué Rem lo estaba curando en un momento como este. Sintiendo la mirada de Subaru, ella le dedicó una sonrisa suave y casual. Lo que parecía un pequeño rayo de esperanza murió con las palabras que siguieron. No podré preguntarte nada si te dejo morir tan fácilmente. Realmente se hundió en lo idiota optimista que era. Rem se levantó mientras terminaba sus primeros auxilios, haciendo un sonido con su cadena mientras tiraba de la bola de hierro. Subaru yacía boca arriba con la bola de hierro perforando la tierra a medida que se acercaba a él. Cuanto más lo veía, más claramente parecía la herramienta de violencia tosca, sin refinar y especializada que era, que existía solo para quitar vidas. Rem lo había llevado deliberadamente donde pudiera verlo. Sus intenciones eran muy claras. Para ella era la forma más fácil de demostrar que su vida estaba en sus manos. Estoy confiscando esto. Rem habló mientras se agachaba y abría la mano firmemente cerrada de Subaru. Su mano había estado atrapada alrededor del cuchillo desde su encuentro con Rem, incapaz de soltarlo. Rem abrió bruscamente sus dedos y tomó el cuchillo, girándolo en su mano. Si me hubieras apuñalado con esto antes, habrías podido huir un poco más lejos. Rem frunció el ceño, hablando como si no pudiera comprender el acto ilógico de Subaru. Pero Subaru, reprimiendo su respiración en medio del dolor punzante, sacudió la cabeza. No había manera de que pudiera haber apuñalado a Rem con ese cuchillo. Ese cuchillo había sido el instrumento en sus manos cuando había pasado momentos tan ocupados y amables con Rem, de espaldas a él mientras Ram le enseñaba a pelar verduras. No podía apuñalar a Rem con eso. El corazón de Subaru carecía de fuerzas para eso. Mientras Subaru continuaba sacudiendo la cabeza sin decir una palabra, Rem suspiró y descartó el cuchillo en la espesura del bosque. Pareció reenfocar su atención mientras hacía sonar la cadena y miraba fríamente a Subaru. Te pregunto, ¿estás trabajando con uno de los aspirantes al trono rivales de Lady Emilia? Mi corazón pertenece a Emilia. En el momento en que habló, la cadena azotó ferozmente la parte superior del cuerpo de Subaru. Su camisa, raspada por todas partes durante su vuelo, se abrió fácilmente, al igual que la piel debajo. El grito de Subaru resonó en el bosque. ¿Quién te contrató y en qué condiciones? La cara sonriente de Emilia Tan no tiene precio. Movió la muñeca hacia el otro lado y volvió a hacer lo mismo. Sintiendo como si ella lo hubiera azotado exactamente en el mismo lugar, supo que su grito angustiado servía como elogio por su habilidad. Ella hizo más preguntas como esa. Dio más respuestas como esa. Varias veces más, la cadena sonó. Varias veces más, los dolorosos gritos de Subaru lo igualaron. Cuando su conciencia se desvaneció, Rem lo trató con magia curativa. Atrapado en un infierno de repetidas curaciones y violencia, el espíritu de Subaru se desgastó, perdió el conocimiento varias veces así. Sin embargo, su corazón no se sometió a los azotes de Rem.
Rem debió sentirse cansada de la actitud obstinada de Subaru cuando se limpió la sangre de su rostro y miró hacia el cielo. Si no vuelvo pronto, llegaré tarde a preparar la comida. Cena, ¿eh? ¿Qué hay en el menú de hoy, eh? Vamos a ver. ¿Qué tal un pastel de carne picada? Lo siento, creo que tendré que pasar. Ren finalmente mostró algún signo de emoción mientras suspiraba ante el comportamiento de Subaru, frívolo hasta el amargo final. Después de eso, se quedó en silencio por un momento antes de mirar a Subaru, sus ojos más fríos que nunca mientras lo interrogaba. ¿Eres miembro del culto de las brujas? Subaru frunció el ceño, perplejo por qué le arrojaran vocabulario que nunca antes había escuchado. No sabía qué significaban esas palabras con respecto al lugar, las circunstancias o los verdaderos pensamientos de Rem. Por favor, contesta. Eres uno de los hechizados, ¿verdad? Hechi, ¿qué? No juegues conmigo. Agitados, los ojos azul pálido de Rem dispararon dagas a través de Subaru con rabia. Era literalmente la primera vez que Subaru veía a Rem tan alterada desde que se conocieron. El pálido rostro de Rem fulminó con la mirada mientras miraba a Subaru con pura hostilidad. No los conozco. Para empezar, toda mi familia es atea. ¿Aún lo niegas? Está claro que estás involucrado con la bruja. Su hedor te cubre por todas partes. Odio. Los ojos de Rem hervían con un odio oscuro mientras miraban a Subaru. Los ojos de Subaru se abrieron, sintiendo como esta parte de Rem, este vórtice de emoción, ponía cada cosa que había hecho bajo una luz completamente nueva. Incluso si la hermana o nadie más se da cuenta, puedo olerlo en ti. El hedor sobrante de ese monstruo me da ganas de escupir con disgusto. Subaru se quedó en silencio. Rem, parada frente a él, se mordió el labio con tanta fuerza que parecía estar rechinando los dientes. Estaba ansiosa y enojada cuando te vi hablando con la hermana. Tú, alguien involucrado con quien hizo pasar a la hermana por tantas cosas, entrando en nuestro precioso hogar. Sus palabras de pura malicia bañaron sin piedad a Subaru con amargura. Te he estado observando desde que el maestro Rosual te dio la bienvenida, pero todo el tiempo me dolió mirarte. No pude soportarlo. Subaru no había podido decir una palabra. Entonces, Rem clavó la daga en su lugar. Incluso si sabía que todo el tiempo que la hermana estuvo cuidándote solo estaba fingiendo ser amigable. Rem parecía estar compensando sus emociones aparentemente inadecuadas, golpeando todo su resentimiento reprimido hacia Subaru de una sola vez. Rem dejó de hablar mientras sus hombros temblaban, sus ojos se llenaron de rabia mientras miraban a Subaru. Entonces, su ira cambió abruptamente de la sorpresa. ¿Qué demonios? Porque, mientras Rem hablaba palabras llenas de odio, Subaru había estado llorando en silencio. Yo sabía que era algo por el estilo. Los sollozos subieron por su garganta, lágrimas calientes se deslizaron de sus ojos y cayeron sobre sus mejillas. El torrente de lágrimas aparentemente incesantes continuó mientras Subaru decía con voz triste y entrecortada, así que eso fue. Sabía que había alguna razón detrás de tanta amabilidad. Pero, tenía demasiado miedo para preguntar. Fueron ellas dos quienes habían inculcado los conceptos básicos del trabajo en el inútil Subaru. Ram se había burlado de él por no saber cómo vestirse como mayordomo. Rem había vuelto a confeccionar el traje que no le quedaba bien y le había enseñado cómo ponérselo. Ram se había quedado pacientemente con Subaru cuando había estado aprendiendo caracteres minuciosamente. Después de la promesa de que Rem le cortaría el pelo, ella a menudo lo miraba fijamente. Le había gustado que la gente le prestara atención y le animara a seguir adelante. Todos eran buenos recuerdos que nunca podría olvidar. Finalmente aprendí a pelar verduras sin cortarme la mano. Aprendí a lavar bien la ropa. No terminé de aprender a limpiar el lugar, pero no podría haber esperado más en 4 días. Pero había pensado que, si podía superar esos 4 días, habría mucho más que aprender en los días venideros. Leer. Es algo sencillo, pero ahora puedo hacerlo. Estudié como lo prometí. Leí el libro de imágenes. Todo es gracias a ustedes dos. ¿De qué estás hablando? El tono de voz de Ren bajó, como si las palabras incoherentes de Subaru la asustaran.
Subaru miró directamente a los ojos de Rem. Estoy hablando de lo que ustedes dos han hecho por mí. No recuerdo tal cosa. ¿Por qué no te acuerdas? El repentino estallido de ira hizo que Rem diera un paso atrás sin pensar. Subaru obligó a su cuerpo a levantarse, mirando a Rem con los dientes al descubierto mientras gritaba. ¿Por qué todos me dejaron atrás? ¿Qué te he hecho? Dime qué te hice. No podía controlar sus emociones. Sabía muy bien que sería despedazado, pero el corazón de Subaru, su misma alma, no podía dejar de gritar. Había sido convocado a otro mundo, sometido a cosas sin sentido, y a pesar de todo, apretó los dientes y siguió adelante. Pero había llegado a su límite. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué ustedes, chicas, me odian tanto? Incluso, esa promesa, siempre he. Yo. Siempre he amado. El impacto no le permitió decir nada más. La fuerza repentina hizo retroceder el cuerpo de Subaru, golpeó suavemente el tronco del árbol detrás de él. Subaru escuchó sonidos cercanos como una respiración débil y agua espumosa. Cuando desvió la mirada, inmediatamente descubrió la causa. Su garganta. La mitad de la garganta de Subaru había sido arrancada. Estaba gorgoteando aire y burbujas de sangre desde la mitad de la tráquea. Atónito, miró el rostro de Rem mientras ella miraba la herida. Habiendo visto tanto, los ojos de Subaru perdieron su chispa, volviéndose vertiginosos y blancos. No podía hablar. Su mente sentía como si alguien hubiera apagado el interruptor. Todo se volvió distante. No hubo dolor ni tristeza, dejó atrás todas sus emociones. Pero al final, tuvo la leve sensación de que podía oír la voz triste de alguien. Hermana es muy amable. Fin del capítulo 4.